En la antigua Grecia, la isla de Creta era conocida no solo por su poder y riqueza, sino también por sus misterios y leyendas. En el corazón de estos mitos se encuentra la figura de Dédalo, un artesano e inventor excepcional, famoso por su ingenio y creatividad. Dédalo había sido llamado a la corte del rey Minos, el gobernante de Creta, para crear un laberinto tan complejo que nadie pudiera escapar de él. Este laberinto debía encarcelar al temible Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro. Dédalo aceptó el desafío y, con gran maestría, construyó el intrincado laberinto. Sin embargo, a pesar de su éxito, la fortuna de Dédalo cambió drásticamente. Por razones que aún se debaten entre los historiadores y los narradores de mitos, Dédalo y su hijo Ícaro se encontraron prisioneros en la misma isla que habían servido tan fielmente. Algunos dicen que Minos temía que Dédalo revelara los secretos del laberinto, otros sugieren que Dédalo había enfurecido al rey de alguna manera. Determinado a escapar de su confinamiento, Dédalo comenzó a concebir un plan audaz. Observando a las aves que volaban libremente sobre los cielos de Creta, decidió que ellos también podrían volar. Con una mezcla de cera y plumas recolectadas pacientemente, Dédalo comenzó a construir dos pares de alas, uno para él y otro para su joven hijo, Ícaro. Con las alas finalmente terminadas, Dédalo y Ícaro se prepararon para su audaz escape. Dédalo, siempre el cuidadoso ingeniero, advirtió a su hijo sobre los peligros del vuelo. Le explicó que volar demasiado bajo podría causar que las olas del mar mojaran las alas y las hicieran demasiado pesadas para volar. Por otro lado, volar demasiado alto podría hacer que el calor del sol derritiera la cera que mantenía unidas las plumas. Ícaro escuchaba atentamente, aunque sus ojos brillaban con la emoción de la aventura que se avecinaba. Al amanecer, aprovechando el fresco de la mañana y la brisa favorable, Dédalo y Ícaro se lanzaron al aire. Las alas funcionaron perfectamente, y pronto se encontraron elevándose sobre los paisajes que antes solo podían ver desde lejos. La sensación de libertad era embriagadora, especialmente para Ícaro, que nunca había experimentado algo tan asombroso. El mundo se extendía bajo ellos como una vasta alfombra de colores y texturas, y por un momento, padre e hijo olvidaron que eran prisioneros escapando. Mientras volaban, Dédalo mantenía un ojo vigilante sobre Ícaro, asegurándose de que siguiera sus instrucciones. Al principio, Ícaro obedeció, manteniéndose cerca de su padre y disfrutando del vuelo sin tomar riesgos innecesarios. Sin embargo, la emoción y el éxtasis de volar comenzaron a llenar el corazón del joven con una audacia que Dédalo no había previsto. A medida que avanzaba el vuelo, la adrenalina y la emoción comenzaron a nublar el juicio de Ícaro. La vista del vasto océano azul debajo y la tierra lejana, con sus colinas y valles, despertó en él un deseo irresistible de explorar más allá de los límites que su padre había impuesto. Ícaro sentía una euforia desconocida, como si los cielos fueran suyos para conquistar. A pesar de las advertencias de Dédalo, Ícaro comenzó a ascender, más y más alto, en dirección al sol brillante. La sensación del viento en su rostro y la libertad absoluta lo llenaron de una valentía imprudente. Desde su altura, todo parecía pequeño y distante, y el sol, grande y glorioso, lo atraía como una llama a una polilla. Dédalo, con el corazón acelerado, intentó desesperadamente llamar la atención de su hijo. Gritó y gesticuló, tratando de que Ícaro recordara las instrucciones que le había dado. Pero el sonido de sus advertencias se perdió en el vasto espacio, ahogado por el viento y la distancia creciente entre ellos. Ícaro, cegado por la ambición y la belleza del firmamento, continuó su ascenso. El calor del sol se intensificó y, tal como Dédalo había temido, la cera que mantenía unidas las plumas de sus alas comenzó a derretirse lentamente. Ícaro no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Cuando finalmente sintió que las alas perdían su integridad, una ola de pánico lo golpeó, pero no había vuelta atrás. En el punto más alto de su vuelo, Ícaro sintió una súbita sensación de pérdida. El calor abrasador del sol había derretido la cera que mantenía unidas las plumas de sus alas. Con horror, vio cómo las plumas se soltaban y caían al vacío. Desesperado, trató de mantener el equilibrio, batiendo los restos de sus alas inútilmente. Su corazón latía con un miedo que nunca había conocido. El joven Ícaro, quien momentos antes había experimentado la euforia de la libertad y la altura, ahora se encontraba en caída libre. Sin el sustento de sus alas, comenzó a descender rápidamente, mientras el viento rugía a su alrededor y el paisaje se aproximaba cada vez más rápido. Dédalo, que observaba impotente desde abajo, sintió una angustia profunda al ver a su hijo caer. Gritó su nombre con desesperación, pero no había nada que pudiera hacer para salvarlo. La caída de Ícaro fue larga, y mientras caía,
probablemente reflexionó sobre su desobediencia y la advertencia de su padre. El mar Egeo se acercaba a una velocidad vertiginosa, y en un último instante de claridad, Ícaro aceptó su destino. Finalmente, Ícaro impactó contra las aguas del mar. Las olas se cerraron sobre él, y el océano lo reclamó en su abrazo frío y final. Dédalo, con el corazón destrozado, descendió con cautela y seguridad hasta llegar al agua, pero ya era demasiado tarde. Ícaro había desaparecido bajo las olas, dejando solo un rastro de plumas flotando en la superficie. Con el corazón pesado y los ojos llenos de lágrimas, Dédalo aterrizó con cuidado cerca del lugar donde había visto caer a Ícaro. Se zambulló en las frías aguas del mar Egeo, buscando desesperadamente a su hijo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Las plumas dispersas que flotaban en la superficie eran el único rastro que quedaba de Ícaro. El dolor de Dédalo era inconmensurable. No solo había perdido a su hijo, sino que también se sentía culpable por no haber podido prevenir su trágico destino. Dédalo, un hombre conocido por su ingenio y habilidades, ahora se encontraba consumido por la tristeza. Recogió las plumas que podía encontrar y, con gran pesar, se dirigió hacia una isla cercana. Esta isla, que sería conocida posteriormente como Icaria en honor a Ícaro, se convirtió en el lugar donde Dédalo decidió enterrar las plumas como un monumento simbólico a su hijo. En su soledad, Dédalo reflexionó sobre la fragilidad de la vida y los peligros de la ambición desmedida. Aunque había logrado escapar de la prisión de Minos, el precio que pagó fue demasiado alto. La tragedia de Ícaro se convirtió en una lección perdurable sobre los límites humanos y la importancia de la humildad y la prudencia. La historia de Ícaro y Dédalo se transmitió a lo largo de generaciones, convirtiéndose en un mito que advertía sobre los peligros de volar demasiado cerca del sol, tanto literal como metafóricamente. Para Dédalo, la isla de Icaria se convirtió en un recordatorio eterno de su amado hijo y de las lecciones aprendidas a través del dolor y la pérdida.